vamos a empezar ya la sesión con la información en Europa. Alcántara, siempre Manuel Alcántara. Las tablas de la caja de limpiar del calzado se habían convertido en un trono. Era madera de campeón. El bolero oscuro y desarrapado ostenta ahora el cetro mundial de las plumas. Usted no sabe el hambre que yo he pasado. Tengo que vencer. Ha vencido y su optimismo era fundado. Su locura era cuerda. Pepe Legrat tenía 25 años y sí, había pasado hambre. Comenzaba la edad de oro del pugilismo español ante un joven cronista lleno de pasión vital que ya era Premio Nacional de Literatura. A mí siempre me gusta reivindicar las facetas de Manuel Alcántara como cronista de boxeo, como reportero, con un gran reporterismo urgente y literario y amplio conocimiento pugilístico de un tema. Y esta crónica pertenece a una cobertura de un campeonato del mundo en el país de Gales. Información europea también. Información también que tiene que ver con un contexto del que nos va a hablar Maià Ramírez y nos va a hablar Mavi Doñate. ¿Quiénes son Mavi Doñate y Maià Ramírez? Mavi Doñate es la actual corresponsal de Radio Televisión Española en París y Maià Ramírez es su directora del diario.es y corresponsal en Reino Unido. Ambas conocen de una manera muy nítida cómo es la información en toda la Unión Europea. Maià Ramírez también tiene experiencia de corresponsal en Bruselas, en Nueva York, y Mavi Doñate también ha sido corresponsal en Pekín, donde quizá os acordáis que ya fue la primera reportera española en televisión que empezó a informar sobre el COVID. Yo lo que quiero, en primer lugar, voy a hacer las preguntas lo más cortas posible, ¿vale? Vamos a ir directo al grano, sin muchas alaracas y sobre todo lo que queremos que haya preguntas de vosotros y de vosotras. Empezamos por Mavi. ¿Cómo es la información en Europa? Es decir, ¿cuál es tu día a día como corresponsal de Televisión Española en París? Aquí, no sé, sin más, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por quedaros, que es la última del día y además la mesa que nos ha precedido era muy top, con lo cual vamos a intentar estar un poquito a la altura. Bueno, la información en el día a día en París, en Pekín, en Madrid, en Málaga, no difiere mucho porque al final es hacer periodismo y es buscar las historias del día. París es una corresponsalía que yo tengo la sensación que me veo perseguida y atabalada, ¿no? por la actualidad. Hay tantas noticias, política, economía, cultura, que tienes que seleccionar. Bueno, tienes que seleccionar y luego tienes que contar con lo que los editores de los informativos, del canal 24 Horas en mi caso, del telediario, consideran que es relevante y que es importante. Con lo cual yo pues, me levanto sobre las 7 de la mañana, miro todos los periódicos, enciendo BFM, que es un vicio, es una televisión de información continua, junto con France Info, que es pública. Y entonces, bueno, pues más o menos veo el enfoque, veo las noticias. Generalmente ya sabemos de qué se va a hablar, porque obviamente es un río continuado del día a día. Y entonces, sobre las 8 de la mañana, pues informo a mis jefes de lo que hay o lo que deja de haber y ya lo que yo considero que puede ser importante. Y finalmente son mis jefes los que deciden. Yo tengo la suerte de que realmente si quiero trabajar y como los que nos han precedido soy una apasionada de esto, porque considero que siempre hay que contar historias, pues bueno, pues si no entran en el telediario hay un canal 24 horas que consume. Y siempre, pues si hay huequito, les digo, oye, pues puedo hacer esto o podemos entrar en directo con esto. Y en definitiva es buscar historias, contar historias y luego otras que te vienen dadas, porque últimamente cuando digo que me veo atabalada por la información, pues como sabéis estamos en un país que esa grandeur francesa se va cayendo a cachos, que tenemos una crisis política con primeros ministros que duran lo que duran, los últimos no han llegado ni a 10 meses, con una crisis económica, con un robo de joyas en el Louvre que parece de película y totalmente impresionante, y hoy pues con un primer expresidente, o con un expresidente, perdón, encarcelado por corrupción. Con lo cual, pues ya digo que muchas veces no hace falta que yo busque historias porque las historias pues vienen dadas. Muy bien.
María, ¿cómo es tu día a día en el Reino Unido? Bueno, yo también vivo en un país que se cae a cachos, pero en el caso del Reino Unido, literalmente, porque hace unos años descubrieron que habían construido muchos hospitales, escuelas y edificios con un material de bastante mala calidad y tuvieron que cerrar muchas porque se caía el techo a trozos. O sea que en este caso es literal. Y se parece lo que dice Mavi a lo que vivo yo. O sea, yo en este caso me escucho la BBC 4, el matinal. También tenemos una reunión en la que entramos todos a distancia. En mi caso a las 8:30 de Oxford, que es donde vivo. Y diría que la diferencia a lo mejor es que, claro, el diario.es es una redacción más pequeña, no tenemos corresponsalías en todos los lugares. Y parte de mi trabajo no es solo cubrir lo que pasa en Reino Unido, sino pensar en las historias del día que suceden en lugares donde no tenemos corresponsales, donde no tenemos colaboradores, ¿qué podemos aportar los demás? A veces también se trata de hacer entrevistas a distancia o de hacer una pieza explicativa que complemente algo. Y bueno, creo que esto, si trabajas en un medio más pequeño, y lo son ahora mismo casi todos, ¿no? Y sobre todo los medios más jóvenes, pues también es lo que te toca hacer. A lo mejor donde estás, en el lugar que estás, pero también pues pensar en el mundo, que es muy grande y que produce muchas noticias, que es algo que por desgracia no entra muchas veces en la cabeza a los medios españoles de, bueno, tan preocupados en la política nacional, pero es que el mundo es mucho más grande y produce muchísimas noticias importantes. Pero la verdad es que, bueno, pues al final en redacciones más pequeñas acabas haciendo más de otros sitios, ¿no? Y bueno, yo tengo la particularidad de que vivo en Oxford, entonces a veces hago también un poco de periodismo local, de historias pues del ayuntamiento, pero que bueno, pues tienen algún tipo de gracia, también un poco porque es Oxford, es un sitio que la gente conoce y a veces pues pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, un bulo sobre el cambio climático que fue creciendo y creciendo y creciendo durante años, sobre que supuestamente iban a encerrar a la ciudad de Oxford para hacer unos controles del tráfico, que era mentira, pues nació allí, ¿no? Y esta es un poco la combinación. El equilibrio a veces es complicado. A todos nos gusta ir al sitio, reportear, hacer una historia un poco distinta, pero luego la presión del día a día te hace a veces pues, hacer cosas más rápido, hacer cosas pues, con las fuentes locales, pero sin tener las entrevistas que querrías. Y bueno, esto es algo que creo que nos pasa a todos. Ya hablaremos un poco más de cómo ha cambiado, ¿no? Y bueno, todos tenemos, me ha gustado mucho todo lo que ha dicho Carlota, porque todos tenemos también un poco de responsabilidad personal, ¿no? O sea, al final, el periodismo es un trabajo colectivo, desde luego, pero también tiene mucho punto de responsabilidad individual. Y cuando lleguéis a una redacción, creo que una de las cosas que veréis enseguida es que, bueno, pues, siempre estás intentando ahí un poco con tus jefes lo que quieres hacer, lo que crees que hay que hacer, y esto creo que es bueno, ¿no? O sea, luchar por intentar tener más tiempo, por reportear más las historias, y es verdad que sucede en cualquier ámbito, pero en el periodismo internacional, que a veces está más falto de recursos, es algo que se ve a menudo. Sí, está claro. Yo creo que una de las particularidades que tienen las dos, tanto Mavi Doñate como María Ramírez, es que creen en el valor del reporterismo, de la calle, de ser testigo directo. Quizá María y yo no hemos criado en el diario El Mundo y tenemos esa obsesión cuando conseguimos publicar en la última junto a Umbral, ¿no? Y bueno, y Mavi Doñate, pues bueno, pues sus historias al pie de la calle y siempre sobre el terreno, pues claro, como el medio televisivo. Ella es premio internacional Manuel Chávez Nogales, con una historia de informe semanal maravillosa, y creo que eso es una particularidad. ¿Crees que el reporterismo televisivo o el reporterismo en un medio digital tiene todavía recorrido o puede tener los días contados y que los jefes, las jefas desde las direcciones de los medios no crean tanto en ese periodismo de calle al pie del terreno? Bueno, esto es una pregunta que un poco es lo que vivimos al día a día, ¿no? Hemos comentado, seguramente habréis escuchado que el periodismo de calidad, el reporterismo, el periodismo internacional es caro. Es verdad que es caro, ¿no? Pero yo creo que mientras haya reporterismo de calle, habrá futuro en el periodismo.
Yo vengo de hacer, bueno, yo empecé en el periodismo regional. Está aquí Rafa Romo, que entonces era director de Europa Press en Zaragoza. Yo soy aragonesa y empecé en el Heraldo de Aragón, empecé en Europa Press en Zaragoza. Es decir, yo he echado los dientes en la calle de esos periodistas regionales que se desbordaba el Ebro y teníamos que ir con las botas de agua y ver qué es lo que ocurría, ¿no? Entonces, creo que sobra... que no es malo, ojo, y es necesario, ¿no? Y eso además enlaza con lo de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que tiene que haber, con esa urgencia que muchas veces, o sea, yo he hecho noticias para el canal 24 Horas en las que me he pintado el ojo, he cogido 3 teletipos, Le Monde, Le Parisien, y he bajado abajo y me he hecho el directo, ¿no? Pero cuando me voy a casa esos días digo, vale, he salido en la tele 5 veces, mi madre me ha dicho que qué bien lo he contado, la vecina me ha dicho, oh, le journaliste español. Pero me voy a la cama y digo, ya, pero ¿qué he aportado? ¿Qué he aprendido? ¿Qué ha supuesto para mí esto? ¿Qué me ha enseñado? Porque yo creo que el periodismo también es aprender. O sea, es decir, no tiene nada que ver con este ejemplo o cuando vas a entrevistar simplemente a alguien que ha tenido una historia de vida y que te la transmite, que dices, wow, ¿no? Y es que además, bueno, está Isa Rosa, que yo disfruto con sus libros, ¿no? Y dices, ostras, es que esto es un relato, esto es una novela, esto es... Y ahí es cuando realmente te acuestas y dices, que, voy a decir un taco, perdón, puta afortunada soy de tener este oficio, perdón, ¿eh? Pero es que es verdad, o sea, dices, ¿cómo me ha enseñado, cómo me ha transmitido? Y yo creo que los editores eso al final también lo ven. Es decir, cuando invierten un poquito en que tú te vayas a hacer el juicio Pelicot y veas a Giselle y puedas transmitir que ella los primeros días llegaba con unas gafas de sol y de repente cómo fue creciendo esa mujer, ¿no? Porque la vergüenza se... Bueno, no sé si lo seguisteis y al final era una mujer totalmente rehecha. Después de 2 meses de juicio, vale, sí, ha costado dinero a Televisión Española, pues porque hemos estado en Aviñón, porque teníamos que pagar un hotel, porque eran dietas, pero al final se nota que has estado ahí y que tú das tu visión personal y eso... El espectador, el lector, el oyente de radio lo nota, ¿no? O sea, lo que decía Carlota de ve, oye, escucha y cuéntalo, ¿no? Y cuéntalo con la mayor honestidad, si es que además no hace falta, hay historias que no hace falta ponerles más perejil porque se venden solas, ¿no? Sí, María. Sí, desde luego yo creo que si hay algo bueno, que yo creo que hay pocas cosas buenas, soy un poco pesimista en esto de la inteligencia artificial, es empujar de nuevo, porque creo que estamos ahora otra vez en un periodo un poco de confusión, a los medios a apostar por lo que es genuinamente auténtico y humano, que efectivamente es emplear más tiempo en esas historias reporteadas. Creo que la tensión informativa que tenemos en España está bien, que a veces no existe en otros medios, que dices, uy, qué lentos. Está bien querer dar las noticias y, bueno, a veces está claro que no puedes hacer todas las entrevistas que querrías para aportar algo más. Está bien dar las noticias, obviamente, cuando has visto que tienes una fuente de fiar. Pero a la vez, si caemos demasiado en el volumen, que es en lo que creo que otra vez estamos ahora, tenemos una situación no solo editorial, sino económica complicada. Entonces yo tengo la esperanza y también creo como Mavi que claro que se nota la diferencia cuando empleas un día más en algo. Y los primeros que lo notan suelen ser los televidentes, los oyentes, los lectores. A veces los jefes, los editores, bueno, están distraídos y tan presionados con tantas cosas, pues te queda un poco como lo habrán notado, no, algunos sí, algunos no, pero sí que creo que los lectores, el público, sí que lo nota. Por eso, aunque estéis en una redacción, en un medio donde penséis que da un poco igual, que hagáis una llamada más, que a veces en vuestro tiempo libre hagáis un esfuerzo extra, siempre merece la pena porque el público lo va a notar, aunque a lo mejor no lo note tu jefe inmediato. Yo creo que es simplemente aportar vuestra mirada, ¿no? A la historia que contéis, que está muy bien a lo mejor tener unos datos rápidos en un teletipo. Los compañeros de agencia son, tanto de la agencia EFE como otras agencias internacionales, son fantásticos y está muy bien tener esos datos, pero hay que intentar ir más allá, hay que intentar dar una mirada, ¿no? Buscar otra cara de esa realidad, ¿no? Y es ahí cuando vosotros vais a crecer y vais a hacer crecer pues, al que os lea o al que os vea o al que os escuche. Es curioso porque yo creo que el diario.es y Televisión Española
lo ves de un punto de vista teórico o así de un bote pronto, son medios diametralmente diferentes, y lo son. Pero yo creo que hay una particularidad que los asocia como matrimonio, como una pareja indisoluble, y es por supuesto, la audiencia es importante, pero no es lo más importante, porque en Televisión Española, afortunadamente, no tiene esa capacidad, o sea, no recibe publicidad, ¿vale? Eso en primer lugar. Y el diario.es, el 50% de sus ingresos no dependen tampoco de la publicidad, gracias a las suscripciones y a los socios. ¿Creéis que eso también os da un músculo de cierta independencia? De, ¿por qué no? También el periodismo puede ser contrapoder político, cultural o cualquier otro tipo, y aguantar malas expresiones, por ejemplo, de los directores de comunicación, que a lo mejor en otros medios privados. Bueno, yo creo que la audiencia sí que importa. O sea, a ver, es verdad que no nos tiene que quitar el sueño, pero a mí sí que me importa. O sea, quiero decir, a mí me importa que la historia que haga llegue a más gente. O sea, creo que bueno, que es un principio, o sea, no es una ambición, pero sí que creo que es importante. No es lo más importante, pero es importante. Ahora, no tenemos que supeditar toda la audiencia, por supuesto. Claro. O sea, quiero decir, esto es como cuando te dicen ve al gimnasio porque se adelgaza. Bueno, lo de adelgazar quizá es lo último, ¿no? O sea, lo más importante es que te estás cuidando, es que, pues bueno, es bueno para tu organismo, pues un poco es lo mismo, ¿no? Yo creo que la audiencia se gana a base de hacer un buen producto. A veces cuesta mucho, o sea, quiero decir, cuesta mucho que te vean, cuesta mucho que te oigan, que te lean, pero creo que tiene que ser el fin último o la relación última de un trabajo bien hecho. Lamentablemente no siempre es así, o sea, voy a ser realista, ¿no? Sabemos que luego hay programas en todas cadenas, hablo de televisión, pues que no tienen una calidad informativa suficiente y sin embargo van como un tiro, ¿no? O sea, tenemos ejemplos todos los días de, pues bueno, de unas prácticas periodísticas que lo de menos es la verdad. Tampoco digo que mientan, pero no cuentan toda la verdad, pero se secciona una cara solamente de la realidad, se eleva y la otra se oculta, con lo cual se deforma esa realidad. En fin, yo no sé si... o sea, yo la verdad es que por experiencia personal siempre me he sentido libre en Televisión Española, siempre. O sea, y además creo que en una televisión pública, al menos en la mía, tienes la libertad de decir cuando algo crees que no es como otros la enfocan, ¿no? Que puede ser. En todas las empresas periodísticas hay pues bueno, desencuentros de puntos de vista, ¿no? Claro. Pero yo siempre me he sentido libre para decir yo esto no lo veo así, o yo he hablado con tal fuente y me ha contado esto, y nunca he tenido grandes ni problemas. O sea, quiero decir, siempre pues al final me han dicho, vale, pues incluye esto, pero también que sepas que, pues vale, o sea, quiero decir, pero yo siempre me he sentido libre. O sea, y mira que llevo ya casi 30 años en Televisión Española y las he visto de todos colores, ¿no? Que ya sabemos. Pero vamos, nunca he tenido, ya digo, siempre he tenido la libertad de poder decir que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con un punto de vista de una información determinada. Sí, María, el tema ese de la audiencia, el diario.es, explica un poco el caso del diario.es, quizá hay mucho alumnado que sí lo conoce, pero explica un poco el caso especial. Sí, bueno, el diario.es, que es un diario relativamente joven, aunque bueno, ya tenemos 13 años, la mitad de sus ingresos vienen de las suscripciones, de lo que llamamos socios, y bueno, y la otra mitad son ingresos publicitarios más tradicionales. Y bueno, esto es algo bastante excepcional en España porque en general, aunque es verdad que han crecido las suscripciones, el apoyo de los lectores directos, pues en general los medios online siempre se han financiado mayoritariamente con la publicidad. Y bueno, pues está claro que la publicidad tiene algunos problemas. Una es que yo también creo que la audiencia importa, pero en online, sobre todo, el concepto de audiencia es un poco engañoso,
porque como audiencia pues a veces medimos el clic de medio segundo de alguien que por casualidad cayó en una página que no sabe realmente lo que es. Y bueno, así se mide, es un problema a veces de los medidores. Luego lo que intentamos hacer los medios es mirar otros datos, pues cuánto tiempo realmente hay de permanencia en esa página. ¿Es un lector que ha vuelto o que ha aparecido de nuevas? ¿No? Hay distintas maneras. Pero lo que quiero decir es que los medios que dependen más de esos clics, pues es más fácil que acaben haciendo noticias muy para Google, de pues, las recetas, bueno, los famosos titulares de otros tiempos ya no se ven tanto de no te puedes imaginar lo que pasó en no sé dónde. Esto ya por suerte no se ve. Pero bueno, otras maneras, ¿no? Pues eso, medios que a lo mejor son de Cataluña y te hacen historias sobre algo que ve que se está moviendo en Sevilla, ¿no? O sea, medios locales que están haciendo para Facebook otro tipo de contenido que no es para su lector. Entonces, esto, gracias a tener más ingresos de suscripción, pues en el diario.es no lo hemos hecho. Ahora bien, nos importa la audiencia y también somos un poco víctimas a veces de los cambios que estamos todas las redacciones un poco hablando de esto en el algoritmo de Google, que al final es ahora mismo el que manda en los lectores que nos llegan por otras vías más indirectas. O sea, hay una vía como más directa de la gente pues, que va a tu web, que cada vez es menos, o que entra a través de tus boletines, o que, bueno, también a través de redes en las que te sigue directamente. Pero luego hay otra gente que cae por lo que le sale en el teléfono, básicamente en el Android que tiene Google. Y bueno, ahí es un poco la lotería de todos los días, ¿no? Y creo que en este equilibrio, pues ahí estamos todos, ¿no? Incluso nosotros que efectivamente estamos, por suerte, más liberados de esa presión y desde luego hay un tipo de contenido que no hacemos y no queremos hacer porque además creemos que sería contraproducente para nuestra misión esencial y para la marca. Pero bueno, como las reglas también un poco de este mundo digital tan complicado cambian continuamente, pues es una presión constante, ¿no? Y lo que decías, Mavi, de pues a veces discutir el enfoque de una noticia. Sí, yo también eso nos pasa muy a menudo y además creo que pasa mucho en la información internacional, porque claro, de repente llegan las alertas a los medios españoles, a lo mejor de otros medios, pues la BBC, el no sé qué, tal. Y cuesta mucho convencer, oye, que es que la BBC esto no lo está dando bien, que a lo mejor no es de Reino Unido, es de otra cosa. O bueno, el país a lo mejor se ha precipitado, en nuestro caso que estamos obsesionados con las alertas del país, en esta alerta, creemos, ¿no? Y a veces pues tienes que lucharlo, pero bueno, siempre merece la pena lucharlo y bueno, muchas veces lo consigues, ¿no? Luego es una conversación editorial y las prisas pues también tienen ahí un punto, ¿no? Pero desde luego tener más independencia económica, así por tu punto general, siempre ayuda, claro. O sea, si no estás presionado por una sola fuente muy ligada al tráfico, pues claro, eres mucho más fácil tomar entre todos las decisiones. ¿Cómo os estáis adaptando para llegar, cubriendo información europea, para llegar a nuevas generaciones, a jóvenes? Es decir, ¿os planteáis cada vez hacer más vídeos de TikTok? ¿Os planteáis tener vuestro propio canal de YouTube al margen de vuestro trabajo en la tele o en el periódico? Bueno, pues en Televisión Española hay toda una sección ahora, o bueno, una entera, desde RTV Play, interactivos, que efectivamente nos están brindando esa gran oportunidad de, bueno, pues de contar, y ya lo están haciendo, ya hay compañeros que están haciendo pues, pastillitas en TikTok o en Instagram de 3 o 4 minutos con las 5 noticias pues, más importantes del día, contándolo de una manera muy joven pero rigurosa. Joven en el sentido, bueno, pues más jovial, más desenfadada, ¿no? Parecemos que los corresponsales y los redactores de Televisión Española somos como muy, es verdad, ¿no? Y ellos pues lo cuentan de una manera más desenfadada, estupendísimamente bien, a mí me encantan. ¿Y por qué no? O sea, quiero decir, ¿por qué no vamos a contar historias pues bueno, que duren menos, que a lo mejor duren 30, 40? De todas formas, yo veo una tendencia también en los informativos hacia eso.
Es decir, antes hacíamos vídeos que podían durar 2 minutos, hacíamos directos que podían durar 1 minuto 20 y ahora es no te pases de 40 segundos, no te pases de 35 segundos. ¿Por qué? Porque luego lo cuelgan en las redes y efectivamente estamos en un mundo en el que se vive muy rápido, de consumo muy rápido, y pasa mejor un directo de 35 segundos que tú vas en el metro o vas en el autobús y lo ves, que no escucharte darte una chapa pues de 1 minuto 20. ¿Pero se puede profundizar en ese tiempo o si tienes una pieza larga y dices esto va para informe semanal ya? Es que yo creo que son... Estamos hablando de diferentes formatos. O sea, quiero decir, pues un relato, una novela, una noticia de 40, un informe semanal, todo se puede contar en 40 segundos. Quizá no bien, depende qué tipo de noticias, pero todo, sobre todo, todo es ampliable. O sea, no hay más que buscar pues, más testimonios, más... Estamos hablando de historias que den de sí, no una cosa pues, que se queda donde se queda y ya está, ¿no? Pero desde luego yo pienso que todos los formatos son válidos, buenísimos y fantásticos, y es lo que os decía antes, Marta, que vosotros tenéis la suerte de que, bueno, pues de que os podéis grabar un vídeo de 20 segundos contando pues que aquí, yo qué sé, en Málaga un suceso que ha habido o cómo se vive de la agricultura o de la pesca. Es decir, yo creo que es fantástico poder tener este tipo de acceso a la tecnología, de formatos nuevos. Y bueno, pues luego está, que duda cabe, el documental, el informe semanal, que es otro tipo de formato igual de valioso, pero ¿por qué no los más cortitos, no? No pasa nada, está muy bien todo. Sí. Sí, creo que todo es compatible. La verdad es que en la última charla sí que nos dio la redacción, nuestro director Ignacio Escolar nos habló de vídeo, hacer vídeo vertical y como, bueno, pues muy de lo de TikTok, ¿no? A un plano cercano, corto, con los subtítulos, y bueno, él lo hace mucho. También creo que hay que valer, que no vale cualquiera para hacer buen vídeo. Además, los que estamos más acostumbrados a escribir, pues bueno, eso, no todos valemos para la tele ni para los vídeos cortos, ¿no? Pero desde luego creo que es compatible. Por otra parte, en nuestro caso, la gente sigue prefiriendo leer, sobre todo si hay un texto bueno, si realmente merece la pena, porque es verdad que los vídeos te pueden entrar rápido, pero al final, si está bien escrito, por supuesto, un texto es lo más sencillo, no necesitas auriculares, no molestas a los vecinos, ¿no? en el metro. Y creo que simplemente es todo compatible, ya nos hemos acostumbrado a hacer distintos formatos. Y por otra parte, a nosotros lo que nos está funcionando muy bien es el podcast, los podcasts, que digamos es algo intermedio, ¿no? Entre el texto, pero a la vez puedes profundizar, pero es más fácil, te lo puedes llevar siempre sin tener que estar fijándote en una pantalla, que creo que también todos estamos un poco obsesionados con, ay, voy a mirar menos el móvil, no voy a mirar menos la pantalla. Y es algo que hemos descubierto también un poco por el camino, ¿no? El diario.es hace unos años no tenía podcast, cada vez tiene más. Y además el clásico diario, pero también documentales, y seguimos explorando nuevos formatos. Pues bueno, reinventándonos siempre, ¿no? Ese es un poco el destino de estos últimos años del periodismo. Sí, perdón. Hay quizá una particularidad también que vamos a ver, sobre de vosotras. Tú hace 5 años, ¿no? Estabas especializada estabas en Pekín, en el COVID. Y tú, María, que has vivido y has sido corresponsal en Nueva York del diario El Mundo, ¿no? ¿Vale? Pues evidentemente todo lo que sea elecciones a Estados Unidos, has escrito libros sobre Estados Unidos y todo eso, ¿vale? Por ejemplo, Almudena Ariza, pues ha sido corresponsal durante algunos años en Jerusalén. Ahora ya está de corresponsal de España en América Latina, pero ha hecho un podcast sobre Gaza. Es decir, que un periodista no olvida su especialización, aunque luego esté destinado en otro sitio, en otra cobertura. Yo no sé si hasta qué punto a ti la cobertura del COVID en China fue tan decisiva que para ti siempre tienes esa especialización, o para ti ya es un territorio del pasado. Y luego María, que comente también, estando en Reino Unido o antes en Bruselas, cuál es tu experiencia sobre Estados Unidos. Bueno, creo que nunca te desenganchas, ¿no? de los países donde has vivido, de los asuntos que has seguido, y bueno, siempre además los echas un poco de menos, ¿no? Siempre hay algo de otro sitio que echas de menos. Y yo creo que todo ayuda también. Las experiencias anteriores, es verdad que ser corresponsal es como cubrir información en cualquier otro sitio, pero a la vez
el hecho de haber estado en otros sitios, haber tenido que hacer el esfuerzo de aprender, pues, bueno, por supuesto otro idioma, pero también las particularidades de otro país es como una especie de músculo que vas entrenando, ¿no? Y bueno, yo en mi caso, en el diario.es estoy en Reino Unido, pero todavía siempre estoy un poco con un ojo en Estados Unidos y también cubrí estas últimas elecciones y bueno, siempre que puedo ahí pues intento aportar algo, ¿no? Y en el caso de Bruselas, pues que hace 20 años que fui corresponsal, empecé a ser corresponsal en Bruselas, igual, ¿no? O sea, creo que al final es algo que tienes ahí que te ayuda en lo que estás haciendo, porque al final es más conocimiento y a la vez, bueno, que intentas seguir de alguna forma. No creo que nunca abandones esos sitios, sobre todo si hay conexiones, ¿no? Que bueno, en mi caso no son sitios tan distintos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo de hecho he estado hace poquito en Pekín, volví, tenía unos días en vacaciones y me fui porque quería ver la China 4 años después del COVID, cómo había evolucionado, quería hablar con mis amigos chinos. Quería ver cómo va todo esto del Partido Comunista Chino evolucionando con un Xi Jinping que se ha eternizado ahí. Es decir, me sigue llamando la atención, pero me llama la atención el mundo entero, ¿no? O sea, yo creo que somos unos afortunados los que podemos, como dice María, porque ya no es solamente informar, es vivir, ¿no? O sea, no eres un enviado especial que llega, hace la información y se vuelve, sino que es tal inmersión en el país que eso es un aprendizaje. Yo me acuerdo cuando llegué a China que yo dije, bueno, yo lo que voy a intentar, y fue un reto total, es no entender o intentar entender este mundo con los paradigmas europea, ¿no? Porque era tan completamente diferente y eso fue un reto maravilloso en el que cuando ya llegó la COVID, que yo ya llevaba ya 5 años en China, pues bueno, ya tenía un bagaje de intentar entender cómo más o menos funcionaba esa cultura, porque nunca los acabas de entender, o sea, quiero decir, pero por lo menos sí tener cuatro anclajes seguros, ¿no? Y yo quiero retomar una cosa, si me dejas, que ha dicho María, muy interesante, de lo del enfoque, ¿no? Yo creo que uno de los retos también del periodismo internacional es intentar convencer a tus editores que no es España en el país en el que estás, ¿no? O sea, yo creo que últimamente, hace años ya, que la información internacional se ve siempre con las gafas, bueno, es verdad, somos españoles y tenemos que informar a una audiencia española, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me pasó una cosa muy graciosa, lo último que me ha pasado, ¿no? Les había entrado un programa, no me acuerdo con qué noticia, muy pronto, a los de la mañana, eran como las 8 menos cuarto de la mañana, pues el día de una huelga de estas en Francia. Y entonces de repente me estaba tomando un café con el cámara y un croissant y de repente me mandan, está saliendo esto. Y entonces era que Brigitte Macron y su esposo iban a presentar en unos tribunales de Estados Unidos pruebas de que ella realmente era una mujer, ¿no? Yo pensé que era un fake, digo, ¿esto quién lo publica? Y entonces, porque claro, digo, a ver, era El Mundo, ¿no? Digo, pero es que no lo firma siempre, ves quién lo firma, digo, pues no es el compañero, porque claro, nos conocemos todos y todos además, pues es verdad que los corresponsales somos como una familia, nos llevamos bien todos, somos compañeros y dices, pues si no lo firma la persona que está de este periódico aquí, poca credibilidad me da. Luego ya vi que además la noticia salía de su abogado, que lo había dicho en Londres. Bueno, total, que conforme sucedía la mañana era, ¿y qué dicen allí? ¿Qué dicen allí? Yo decía, es que no dicen nada. Es que en Francia estas noticias son de la vida privada y no, claro, en España los programas, las tertulias ardían. Y a ti te pedían unas reacciones y tú decías, es que aquí nadie dice nada, o sea, porque esto consideran que es algo de la vida privada y los franceses para eso pues no son tan incisivos como somos nosotros. Y en España, ¿no?, estamos continuamente opinando y menos hechos, ¿no? Claro, entonces allí, ¿no? Allí sobre todo lo que pertenece a la vida privada es la vida privada. Claro que así les va también, porque eso luego pasan los casos que pasan de que como es la vida privada, pues salen unos escandalazos y unas tremendas noticias de pederastia, de abusos, porque es todo el ámbito privado, ¿no? Pero ya digo, entonces siempre, y esto ya es esa sensación que tenía cuando estaba en China, ¿no? Antes la información internacional me da la sensación de que era abrir ventanas al mundo y ahora es acotar esas ventanas es interesante en tanto en cuanto a nosotros nos aporta, ¿no?
Y es una pena porque por el camino te dejas muchas historias muy interesantes que nos ayudarían a entender la realidad y el mundo como tal. Entonces, ¿qué podemos aprender en el periodismo español de lo que se hace en el periodismo francés o en el caso del periodismo en el Reino Unido? Del Reino Unido a preguntar a los políticos, sin duda. Muy bien. Y no dejar que no te contesten una pregunta, por lo menos hacérsela 20 veces, aunque le dejaras en evidencia. Y de ambos partidos o de todos los partidos. Yo no he visto en ningún sitio preguntar, sobre todo a los políticos, muy duros siempre, un poquito más duros con el gobierno, un poquito menos con quien esté en la oposición, pero en este caso ambos partidos, bueno, ahora hay alguno más, como en la BBC y en otros medios en Reino Unido. Hay muchas otras cosas que creo que en España se hacen mejor, pero en esa en concreto ojalá fuéramos capaces de ser también menos, no diría menos educados, pero sí menos evitar la reverencia a los políticos a la que estamos acostumbrados. Porque en España lo que a veces vemos es que si hay un periodista que se identifica más con un partido es más duro con el de enfrente y al revés. Pero este estándar de ser duro y exigente, educado pero duro y exigente con todos los políticos, sí, yo solo lo he visto allá. Incluso más que en Estados Unidos y en otros sitios. A mí de Francia lo que me asombra son las tertulias, ¿no? O sea, hay un nivel, o sea, tanto el periodista de política como el experto, es decir, son de una calidad informativa y de una calidad opinativa maravillosa, ¿no? También lo que dice María, es verdad que allí los periodistas que hacen política con independencia de qué tele, si es pública o no es pública, o de un periódico que sea más de derechas o más de izquierdas, son muy incisivos. Y luego a mí es un país que lo que me gusta es el nivel cultural, no el nivel cultural, sino que la cultura sigue siendo, pues en fin, un mérito. Los informativos abren con un premio que está dotado de €1, pero es el prestigio, que es el premio, por ejemplo, Goncourt, y ese día todos los informativos abren, es decir, €1. O sea, no es el prestigio que te da ese premio. Y todos los informativos abren con el premio quien ha ganado ese premio literario, ¿no? Entonces, a mí, hacer gala de la cultura, del saber, me parece que es maravilloso, ¿no? Os quería preguntar también por un tema, por ejemplo, de las 14:39. Sarkozy estará en un módulo de aislamiento. Le dejan tener 10 fotos personales y 3 libros. 3 visitas personales a la semana. Ese es el último tuit que ha tuiteado Mavi Doñate, que tiene presencia activa en Twitter de una manera profesional, normalmente con temas de actualidad sobre Francia, de vez en cuando el tema de China, todo esto. Pero María Ramírez, que era una tuitera increíble, maravillosa, que a mí me encantaba seguirle, igual que a Eduardo Suárez, el director editorial del Reuters Institute que está aquí, que nos hace gala de estar aquí en primera fila. ¿Por qué te fuiste de Twitter, María? Pues mira, llevaba meses pensando en irme de Twitter desde que lo compró Elon Musk, porque aunque es verdad que nunca ha sido esta ágora pública que ahora algunos recuerdan, nunca fue un sitio maravilloso, pero sí que había empeorado mucho desde que, bueno, pues el algoritmo básicamente solo te enseña cosas que te puedan cabrear o bien que te quiera empujar. Yo he recibido también mucho abuso online, bueno, creo que como todas las mujeres periodistas, no sé si habrá alguna excepción, pero vamos, especialmente las mujeres periodistas, también los hombres, pero y de eso también estaba un poco cansada. Y luego en las elecciones en Estados Unidos, cuando estaba allí, también vi en directo lo bestia que era la manipulación de ese algoritmo, ¿no? Yo estuve cubriendo los estados clave ahí en el medio oeste, Wisconsin, Michigan, Pensilvania. Entonces, cada vez que cruzabas una frontera, te salían todos los tweets de Elon Musk y de seguidores de Trump en ese estado, por supuesto no identificados como publicidad, por supuesto tú no los estabas siguiendo y no te salía nada más. O sea, de hecho era imposible ver a nadie a quien siguieras.
Y la noche electoral estaba en Filadelfia igual. Si entrabas en Twitter solo eran unas historias loquísimas de que estaban robando las elecciones, los demócratas, un montón de bulos que, por supuesto, en cuanto Trump empezó a ganar y salieron los resultados, desaparecieron ya. Las elecciones eran limpísimas, no pasaba nada. Y creo que la mezcla un poco de ver la manipulación en directo, el abuso online y realmente que a mí ya no me aportaba nada como herramienta, porque a mí lo que me interesaba de Twitter pues también era hacer contactos, seguir la información de los medios, pues decidí que ya estaba, o sea que no quería perder más el tiempo de esa forma y bueno, sigo teniendo la cuenta, pero cerrada, yo no la uso, no la he cerrado del todo porque a veces pues hay algún tuit que tienes que mirar y que está ahí y bueno, me pasé a Blue Sky, que es verdad que es más pequeñito, pero bueno, no hay por lo menos ves a lo que sigues, no hay un algoritmo que te lo mande, ¿no? Entonces las cuentas que sigues son las que ves. Es verdad que hay menos información y es verdad también que sobre todo es de cuentas de Estados Unidos, anglosajones, Reino Unido, un poco de España, no está el mundo entero en Blue Sky, pero de momento, si cambia algún día Twitter X, pues ojalá que sea de nuevo una herramienta útil, pero de momento pues para mí pues ha dejado de serlo. Muy bien. Bueno, puedo seguir con muchas más preguntas, pero yo pienso que hay que dar paso a vosotros, a vosotras. ¿Quién empieza? Por aquí en segunda, tercera fila, aquí. A lo mejor en Inglaterra, por varias razones no tanto, pero esta mañana, por ejemplo, hemos hablado de la sensación o el mensaje que muchas veces vemos de desunión en la Unión Europea, de no hablamos a lo mejor de hemos hecho esto siendo Europa, sino se habla de hemos sido Europa y hemos conseguido esto. Desde Francia, ¿cómo se vive en esta familia de corresponsales? O si de alguna forma también se ve en Reino Unido, ¿cómo se ve esto? No he entendido muy bien, o sea, ¿te refieres a cómo vemos los corresponsales la información que se da en Europa o que se da en España respecto a Europa? Los mensajes que se ven cada vez más de ver la Unión Europea como algo lejano, como algo que no es una unión en la que estemos todos. A lo mejor en Francia, que es un país que es típicamente más europeísta, esto se ve menos, pero sí se ve allí algo de esto. Bueno, yo creo que vivimos tiempos de unas corrientes políticas extremistas, por un lado y por el otro, en el que la idea de la Unión Europea no convence, y esto pasa también en Francia. O sea, en Francia tenemos la extrema derecha de Marine Le Pen, que apuesta por dinamitar la Unión Europea, o sea, no hacer un Francit como se hizo en Reino Unido, pero sí un poco bueno, pues dinamitar la Unión Europea desde dentro a favor de Francia primero, ¿no? Este lema tan trampista de los Estados Unidos first, pues Francia primero. O sea, entonces yo creo que le salva a Francia que, sin embargo, Macron, el presidente, que es muy criticado dentro por todas las políticas que lleva a cabo, pero es verdad que se le reconoce que es un motor dentro de la Unión Europea, que propone, que luego salgan sus ideas o no ideas, pero es verdad que se abandera mucho estar en la primera línea de la Unión Europea. Y eso es verdad que se le reconoce, pero también es una espada de doble filo, ¿no? Porque cuando no consigue cosas, o sea, recordemos aquella imagen, por ejemplo, con Putin de la mesa larguísima, porque él fue el primer interlocutor para decir que la guerra parase y que apoyaba a Zelensky. Pues bueno, tiene ahí su doble filo. Yo de todas formas creo que ha habido un cambio tanto en España como en Francia, pero sobre todo en España lo noto más. Y esto María yo creo que es más veterana en información de la Unión Europea, lo puedo corroborar. Y es que yo creo que hace años se miraba, o sea, tú dices con distancia a la Unión Europea, yo creo que ahora los medios de comunicación, al menos en España, se intenta que la idea de que somos europeos cale. Yo lo veo porque, por ejemplo, cuando yo empecé en la tele, los corresponsales en Europa tenían mucha más participación que tienen ahora. Ahora se canaliza muchas veces todo en Bruselas, ¿no? Y yo puedo decir, oye, es que han propuesto aquí ya, pero bueno, cuando vaya al Consejo, cuando vaya a la Comisión Europea, pues que lo cuente la compañera que está allí, porque es lo definitivo, ¿no? Y que se prima más, pues eso, el intentar, y sin embargo hace como 10 años o 20 años,
la información europea, pues Alemania decía una cosa, Francia decía una cosa y además España tenía como esa especie de complejo de inferioridad que miraba al resto de los países con admiración, cuando ahora yo creo que España está en una posición fantástica por sus datos económicos. Yo creo que es un país que le pasa en lo social a Francia totalmente. O sea, España ha conseguido socialmente unos hitos en la lucha pues, LGTBI de igualdad que Francia no tiene, están años luz. Y entonces, pues bueno, yo creo que haya virado, ¿no? Y que al revés, sí que hay un intento, tanto en Francia como en España, de dar esa idea de que somos europeos. Otra cosa es que cale o no cale, ¿no? No sé si contesta. Bueno, tenemos 2 preguntas más, pero tienen que ser muy cortas. Tú y por aquí para dar otro en otro sitio, ¿vale? Sí, adelante. Habiendo vivido y comprendido desde dentro una sociedad asiática con un bagaje cultural tan fuerte como es China, ¿cómo se puede hacer trascender las noticias de allí de una manera que un europeo, un español, pueda entenderlo de manera sincera y humana y no chauvinista y ajena? ¿Es posible transmitir esto al televidente o al lector y llevártelo allí contigo espiritual o intelectualmente? ¿Siquiera vale la pena intentarlo? Hombre, claro que sí que vale la pena intentarlo, es un reto. Para cualquier periodista, cualquier realidad que es más lejana a la tuya es doble satisfacción cuando sacas una historia o cuando consigues entender algo de ellos, ¿no? Yo tuve una grandísima suerte porque tuve una fixer que, como ha dicho Carlota, pues es la persona traductora, productora, que era maravillosa. O sea, yo tenía 2 mujeres en la oficina. Entonces eran las 2 caras de la China, ¿no? Esta fixer, pues bueno, era una mujer totalmente fuera del sistema, había estudiado en Galicia, había viajado, era lesbiana, con lo cual, bueno, pues estaba fuera del sistema. Y luego tenía a otra compañera que era todo lo contrario, esposa e hija de funcionarios del Partido Comunista Chino. Entonces tenía a las 2 chinas en la oficina. Y yo es lo que he dicho, desde el principio intenté entender pues un poco su punto de vista de todos, porque de todos había una explicación. Entonces yo sí que notaba ese cambio, porque a veces, o ese contraste, cuando los editores me decían, es que esta historia que ha salido, yo decía, vale, pero esto, a ver, sí y no, y si la contamos hay que dar el porqué, ¿no? Entonces, a mí me parecía maravilloso siempre contar con ese punto de vista. Luego había, realidades totalmente siniestras en las que no se podía empatizar. Yo me acuerdo de una noticia que hice una vez que era tremenda, que era, pasaban a reos de muerte, es decir, les iban a ejecutar en 2 horas por los institutos para enseñarles que eran traficantes de droga y que acababan muriendo. A mí aquel día yo me quedé totalmente impactada, ¿no? Porque decías, bueno, ¿cómo le doy la vuelta a esto? Es imposible, ¿no? Ya cuando todo lo que tocaba derechos humanos era tan duro que era... no podías no estar en la otra parte, o sea, quiero decir, intentar dar una visión comprensible, no, o sea, ahí no podías. Pero luego había otras culturales, sociales, incluso políticas, ¿no? Porque nada es bueno y nada es malo per se, hay muchos matices, y aprender esos matices es lo maravilloso del periodista, ¿no? Que a lo mejor la inteligencia artificial no la sabe hacer, ¿no? Que es un poco el reto, ¿no? O sea, el decir, bueno, ¿qué matices hay aquí para poder contrastarlos, contarlos, ¿no? E intentar primero entenderlos yo y hacer que el resto de la gente lo comprenda, ¿no? Podemos seguir quizá un cuarto de hora más, pero María se tiene que ir un poquito antes. No lo sé si... ¿Alguna pregunta que vaya dirigida hacia María Ramírez en concreto? ¿Vale? Por aquí en cuarta fila. Hola. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se siente al haber estado involucrada junto con tu padre, Pedro J. Ramírez, en periódicos tan destacados como El Mundo o El Español? Bueno, creo que en el caso de... O sea, hay 2 partes, ¿no? La parte un poco de qué es trabajar en ese tipo de medios, que son 2 periódicos muy distintos, ¿no? Un periódico El Mundo, pues consolidado, de papel. Yo viví ahí la transformación del periódico también. O sea, cuando decía, pues yo empecé a ser corresponsal hace 20 años. En 2005, pues recuerdo muy bien, ¿no? Cuando la prioridad era el papel.
era realmente, pues eso, en la primera cumbre de Bruselas paramos la rotativa porque no podías actualizar. Y luego el español, en cambio, pues un medio nuevo, digital, desde cero, está esa parte. Y bueno, pues trabajar con la familia siempre es complicado, la verdad. Al final, pues se mezclan muchas cosas, pero bueno, también puedo decir que he aprendido mucho de él y que pues, me sigue pareciendo un gran periodista, aunque ya llevamos muchos años sin trabajar juntos. Muchas gracias por su aporte. Por aquí, por este sector, ¿hay alguna otra pregunta más? Vale. Sí, por aquí, sí. Ahí arriba, sí. Hola, buenas tardes. Javier Luque, para el medio Aula Plató, de segundo de periodismo. Quería preguntaros acerca de qué opinión os merece con respecto a las declaraciones de, por ejemplo, en casos de presidentes del gobierno, desde el famoso caso del plasma de Rajoy hasta, no sé, esa última declaración que hizo Pedro Sánchez, que había solo un periodista. Esa claudicación de los medios en España ante algo tan importante, ¿no?, como para dirigentes de nuestra nación que hagan ese tipo de declaraciones, subestimando totalmente a la prensa. Declaración sin preguntas. Ya. Sí, bueno, hablaba de esto, ¿no? De lo bien que hacen los medios británicos de insistir en hacer preguntas y, bueno, yo creo que los periodistas en España pues, nos hemos quejado de eso repetidamente, ¿no? Podríamos ser más contundentes, podríamos irnos si no hay preguntas, ¿no? Se puede hacer algo más, pero no creo que tampoco hayamos estado en silencio ante a veces la repetición, es verdad, de declaraciones sin preguntas. Pero casi lo que más me preocupa, como decía antes, es el exceso de deferencia a veces en las entrevistas en particular, porque bueno, las ruedas de prensa a veces es un poco más complicado repreguntar, ¿no? Pero, y además, lo que creo que nos pasa a veces es que utilizamos demasiado, le damos demasiado altavoz a los políticos sin filtro. Una cosa que creo que también hacen bien los medios británicos es que no te suelen poner los cortes enteros de los políticos, sino que te hacen ellos, te cuentan lo que han dicho y si hay una frase muy llamativa, la ponen. Y creo que además en este mundo donde en realidad tienes acceso a todo, lo puedes ver también sin filtros si quieres, no está mal algo así. Y lo que nos debería preocupar o deberíamos intentar cambiar es más lo de cuando tengamos a un político delante, con educación, hagamos un poco de abogado del diablo, sea quien sea, porque es un político que al final está al servicio público, ¿no? Otra cosa es otro tipo de perfil que entrevistes. Y yo creo que eso es más importante que lo de las ruedas de prensa, que sí, por supuesto, también tiene que haber más ruedas de prensa y las declaraciones pues aportan poco, ¿no? Bueno, yo condeno, venga de donde venga. Yo creo que como periodistas, o sea, a mí me parece un riesgo y un peligro para la democracia, para el ejercicio periodístico. O sea, me parece que es verdad lo que dice María, que creo que yo llevo años fuera de España, pero lo sé por compañeros que se quejan, pero creo que deberíamos ser incluso mucho más insistentes y mucho más combativos, ¿no? Ha cambiado todo muchísimo. Cuando yo empecé en periodismo podías acceder al político de turno, pues en fin, ¿no? Como se accede en Francia. Es decir, en Francia tú vas a la Asamblea Nacional y no tienes al de prensa que por el medio diciendo quita, ¿no? O ahora no te puede contestar, o 3 preguntas solo, ¿no? ¿Y cuáles van a ser? Porque además es que muchas veces los españoles te dicen, ¿nos paséis las preguntas? O sea, que ya me parece, en fin, para luego no contestar, porque no contestan, ¿no? Entonces, ya digo, no me estoy refiriendo a lo de ahora, me refiero a un amplio periodo de tiempo de unos y otros, ¿no? En Francia es impensable que tengas que dar preguntas, es impensable que te limiten las preguntas y es impensable que no puedas acceder al político de turno cuando sale de la Asamblea Nacional, sea del signo que sea, para preguntarle lo que tú consideras que le debes preguntar, ¿no? A mí eso es una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no? Y además viniendo de China, que a veces hago la broma, digo, jolín, qué bien se vive periodísticamente en una dictadura, que no hay manifestaciones, que no hay elecciones, que no hay... Es decir, pero claro, es muy accesible, o sea, quiero decir... Y me llamaba mucho la atención cuando decía lo de la cultura también, o sea, porque en Francia, cuando tú, por ejemplo, localizas a un experto o a un político que te hable de determinado asunto, te vienen a la oficina.
Y tú les dices, les pago el taxi, y dice, no, voy en metro. O sea, hemos tenido primeros ministros que los hemos visto en metro. Hemos tenido primeros ministros, sin ir más lejos, a Le Cornu el sábado comprando en un mercado con los puerros en la bolsa. O sea, quiero decir, hay una accesibilidad que no la hay en España, ¿no? Entonces, a mí eso me sigue maravillando y de lo otro, pues creo que debemos seguir combatiéndolo. No lo apruebo para nada. Es un paraíso cuando aquí concejales tienen coche oficial, hay un control por parte, insisto, de los jefes de prensa, jefes de comunicación, para qué tipo de preguntas hay que hacer. O sea, eso, y eso en corporaciones locales, no digamos ya tipo corporaciones regionales o gubernamentales. ¿Más preguntas? ¿Por aquí? Buenas tardes. Lo primero, agradecer la charla y toda la experiencia, todos los consejos que han compartido. Me llamaba la atención que Mavi empezaba la intervención diciendo que para ella es lo mismo informar, por ejemplo, de un suceso de Málaga que de un suceso en Francia, pero luego han añadido que, lógicamente, el acceso a las fuentes que se puede tener de un suceso a nivel nacional, incluso local, que quede más próximo, no es el mismo que el que puede tener a una fuente en Francia. Entonces, me gustaría preguntarle, desde la perspectiva de internacional, cómo solventar ese vacío, podríamos decir, de fuente, porque se está un poco a expensa del teletipo, de lo que diga la agencia, que, como ha dicho, proporcionan información muy valiosa, pero no siempre es completa y en ocasiones, si procede de otros medios, como ha dicho, que ella sigue televisiones de Francia, existe el riesgo de que esté sesgada, que esto también lo ha dicho María en relación a medios británicos. Entonces, me gustaría que me contestaran a cómo obtener o cómo solventar ese vacío de fuentes para que la información sea lo más completa, lo más imparcial posible, pero desde internacional. Sí, bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar un poco, bueno, aparte importa también el medio que seas, ¿no? O sea, que tienes más o menos acceso, sobre todo al gobierno de ese país. Hay que diferenciar, diría, entre la parte más de breaking news, hay cosas que tú las ves en directo. O sea, si está dimitiendo Boris Johnson, sale o Sunak y lo ves en directo. Entonces lo ves con tus ojos. Pero a veces pues tienes que guiarte, claro, por lo que dicen los medios que, viviendo en el país, pues ya sabes, los medios y los periodistas de confianza, en el caso de Breaking News. En el caso, en cambio, de la segunda vuelta, el reportaje, hacer algo más a fondo, ahí sí que, bueno, yo diría que a lo mejor no tienes acceso al primer ministro, a los ministros, pero tienes acceso a muchas otras fuentes. La verdad es que en este mundo, incluso siendo un periodista de un medio que no les importa tanto, pues al final no es tan difícil, ¿no? Conseguir entrevistas. La gente en general le gusta pues también contar su historia, ¿no? Contar su vida. Si te interesas por algo para hacer más a fondo, aunque no seas de su idioma o de su país, les suele interesar. Y bueno, luego hay tantos expertos, o sea, realmente para esa segunda vuelta o el reportaje no es tan difícil. Para las breaking news, pues sí, a veces te tienes que fiar. La historia es que tengas el criterio de decir, bueno, si lo veo en el Guardian o en la BBC, me fío. Si lo veo en el Daily Telegraph, pues voy a esperar un poco. O en el Daily Mail, prefiero esperar a verlo en otro sitio donde me fíe más. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo pasé muy mal el otro día, el domingo, con el robo del Louvre, porque además es que Francia, hay una palabra que define muy bien en francés, que es bordel, que es un desastre total, ¿no? Entonces, tan pronto eran 3 ladrones como eran 4. El ministro del Interior decía que el robo se había cometido en 7, la de Cultura en 4 minutos. Se habían llevado 9 piezas, no 7 piezas. O sea, era una locura total. Entonces, yo la verdad es que veo en perspectiva todas las intervenciones que hice en el canal 24 horas y creo que la única válida es la del telediario de las 9, pero no porque yo no me enterase. O sea,
sea, como dicen mis compañeros en Francia a veces, dice, es que parece que no nos enteramos nosotros, pero es que es un caos a veces. Entonces, dicho esto, es verdad que es complicado, y es lo que dice María, pues te tienes que ir a la fuente o citar fuentes. O sea, yo dije, el robo se ha producido entre 4 y 7 minutos, porque si son 2 ministros los que dicen con una diferencia de 2 minutos, hombre, en un robo 2 minutos, en fin, o sea, añade más tensión a la cosa, ¿no? Entonces, a veces es complicado, pero yo también es verdad que soy de ese periodismo de que vales tanto como la agenda que tienes, ¿no? Yo venía además de hacer sucesos, de hacer tribunales en Madrid, ¿no? Y cuesta tanto, ojo, que un fiscal en España te coja un teléfono o un comisario de policía o un comandante de la Guardia Civil para contarte en un suceso que en Francia. O sea, quiero decir, al final es un trabajo de años y de tiempo, ¿no? Y que lo que dice María, hombre, somos medios que somos españoles, que somos vecinos, que miran también mucho hacia España, ojo, y al final es verdad que son accesibles y te abren las puertas. Con lo cual yo cada pequeño contacto que me anoto en la agenda pues es un triunfo, porque espero que cuando acabe, ¿no?, pues tener mínimamente una red de decir, bueno, pues que aunque no esté en Francia puede ayudar al compañero o compañera que vaya después a decir, pues mira, llámate a este fiscal que es majo y que te puede contar. Pero es verdad que cuesta, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que seguir intentándolo. Y luego, pues bueno, en la breaking news pues del robo de él, pues eso, citar fuentes, o irte a la fuente oficial, o irte al medio que consideres que pone un poco de orden en el caos de la breaking de algo que está pasando, ¿no? Mavi Doñate, María Ramírez, 2 ejemplos de periodistas excepcionales, brillantes y con un futuro increíble por delante. Gracias. Bueno, no vayáis todavía. No, va. Ponte aquí. Hola. ¿No? Ahora, no vayáis porque, bueno, ha sido una charla estupenda. Pena que se tenga que ir rápido, María. Fijaros lo difícil que es cuando se organiza un congreso así, elegir las personas, porque uno intenta elegir las mejores para que aprendáis y aprendamos, porque como dije esta mañana, los periodistas nunca dejamos de aprender. Fijaros que abrimos la mañana, os pedí un aplauso para los 250 periodistas, 40 muertos en Gaza, para los periodistas norteamericanos que se fueron el otro día del Pentágono porque no firmaron el acuerdo para que se les controlase la información, y al final se ha estado hablando a lo largo del día de cosas similares, del coraje, la independencia, de la vocación, de la importancia de que os hagáis una marca, porque para llegar lejos en el periodista hay que hacer como nuestras invitadas e invitados de hoy. Hay que trabajar duro, hay que buscar, como decía Gaita Lese, a veces los márgenes para distinguirnos y para crecer y ser una marca. Mañana vamos a continuar por la mañana a las 10:30 con Juan Tallón, Jacinto Antón, con Elena Pita, periodistas culturales que nos cuentan historia, porque algunos de vosotros me lo habéis escuchado decir en alguna que otra ocasión. La manera más divertida de ser pobre es ser periodista cultural, porque además de ser muy enriquecedor, viajas mucho y te invitan a ver exposiciones, películas, etc. Y luego vamos a abrochar con algo que hacía mucho tiempo que yo quería hacer, que es un hermanamiento, yo creo que bonito y necesario, entre 2 grandes gigantes del columnismo, como son Francisco Umbral y Manuel Alcántara, que además fueron amigos, fueron muy amigos, se admiraban mutuamente, se echaron piropos el uno al otro, y tendremos a María España, viuda de Paco Umbral, tendremos a Manu Llorente, director de la Fundación Francisco Umbral, y a Antonio Lucas y Amalia Bulnes. O sea que mañana os esperamos a seguir construyendo el periodismo libre. Gracias. Bueno, me soplan porque los periodistas que vamos cumpliendo años, por ejemplo, hoy nos ha dicho Iñaki, yo lo sabía porque ayer hablé con él, que fue su cumpleaños. Estamos de cumpleaños en el periodismo, porque también Mavi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, compañera!